Hace poco hablaba del concepto del karma, el cual se puede interpretar de diferentes maneras. En la nueva era o en muchas religiones de la India se considera karma como la cosecha de las acciones sembradas en vidas anteriores. Es decir, que si una persona es pobre o tiene una determinada enfermedad, es porque está experimentando el karma debido a acciones de encarnaciones previas en las cuales, debido a su comportamiento, pues creó estas condiciones. Desde este punto de vista, el concepto del karma se parece mucho al concepto de pecado de la Iglesia Católica, ya que se ve como un castigo. Sin embargo, también el karma tiene otro lado, que es que si la persona ha sembrado acciones constructivas o benéficas sobre otros seres vivientes, pues en esta vida vendría a experimentar el premio de esas acciones. Yo me alejo de esta creencia o de esta manera de ver o entender el karma. Yo me adhiero más a los antiguos maestros de la filosofía Advaita, de la no dualidad como se conoce en la India. Y también en Occidente tenemos representantes de esta escuela, como uno de ellos es Eckhart Tolle, el cual simplifica este concepto diciendo que el karma son los pensamientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque así lo he vivido y lo he experimentado en mi propia vida. Los pensamientos son las creencias, las ideas que tengo sobre mí mismo, que tengo sobre el mundo, de acuerdo a la calidad de esos pensamientos. Asimismo, voy a vivir y experimentar mi existencia, ya que se forma un ciclo donde los pensamientos generan emociones, las emociones generan conductas y las conductas pues crean un tipo de vida. A ver, yo hace poco, 1 o 2 días, hablaba con una vieja amiga que ella me decía que está muy aburrida con su vida porque siempre ha sufrido, experimenta mucho sufrimiento y, y todo lo que hace le sale mal. Bueno, es un tema bastante complejo la vida de esta chica y cuando estudiamos su vida, su familia, vemos que es algo que ocurrió prácticamente desde el nacimiento. Las condiciones en las que ha vivido siempre han sido difíciles. Si lo miráramos desde el punto de vista de la nueva era, diríamos, es el karma de la chica, no sabemos qué hizo en vidas pasadas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la no dualidad, diríamos que el karma de esta chica en realidad son sus pensamientos, su estado de inconsciencia, en el cual surge un pensamiento básico que yo he identificado y es no valgo nada. Este pensamiento genera ciertas emociones, entre ellas el odio contra sí misma. Y estas emociones generan una conducta autodestructiva que la lleva al consumo de drogas, de alcohol, a una serie de conductas pues que la terminan sumiendo en deudas, en problemas económicos y es un ciclo, es un círculo de sufrimiento que nunca se cierra porque la persona está atrapada en esos pensamientos. Pero entonces, ¿de dónde hereda ella esta forma de pensar? Podemos rastrearlo observando su familia, el núcleo donde ella crece, donde adopta esta forma de pensar por medio de 2 vías diferentes. Una a través de la información genética, el ADN. Y es que en el ADN se hereda gran parte de nuestra personalidad, es lo que se conoce como el temperamento y algunos investigadores han descubierto que incluso de un 30 hasta un 50% de nuestra conducta, de nuestro temperamento es heredado por vía ADN. Y también a través de la sociedad, de la familia en la que crecemos, de la religión, de todo el contexto, de todo lo que vamos viendo, entonces vamos adoptando una serie de creencias o una serie de maneras de ver la vida. Por lo tanto, en el caso de
En el caso de esta chica, de mi amiga, pues vemos que ella puede trascender ese karma en el momento en que ella deje de identificarse con los pensamientos. Si ella puede darse cuenta que ella no es la mente, que no es el pensamiento, se convierte en el observador y a través de esa observación ella neutraliza estos pensamientos de no valgo nada, entonces automáticamente ya no se van a generar esas emociones de odio contra sí mismo y van a cesar esas conductas autodestructivas. Es un ciclo completo que se transforma a partir del pensamiento, pero antes del pensamiento está la conciencia y es allí donde debemos situarnos, es allí donde necesitamos ubicarnos en la conciencia, afianzarnos allí, convertirnos en el testigo, convertirnos en el observador y mirar todos esos pensamientos que vienen y van como nubes pasajeras que finalmente no aceptan, no afectan nuestro ser, no afectan lo que somos en realidad. Así que, teniendo en cuenta este concepto del karma, pues algunos pueden tener la pregunta, bueno, ¿y dónde queda el tema de la reencarnación? Entonces, ¿qué sucede con este tema? Bueno, les voy a hablar sobre mi visión de la reencarnación, que no es una visión teórica, lo descubrí por mí mismo a través de mi investigación y mi propia experiencia. Y luego pues me di cuenta que los maestros y maestras de la no dualidad han llegado a esa misma conclusión. Primero contarles que en una época de mi vida yo hacía terapias de regresión mediante hipnosis clínica y en esa regresión pues trabajé con muchísimas personas en diferentes ciudades de Colombia e incluso personas que venían de otros países, los cuales recordaban muchas vidas anteriores. Hasta ahí no había ningún problema, hasta que en algún momento empecé a descubrir que había algunas personas que recordaban la misma vida anterior. Particularmente me llamó la atención el caso de dos mujeres que en momentos distintos, ellas no se conocían, les hice su regresión y ambas recordaron ser Juana de Arco y lo recordaban con detalles, etc. Esto me llamó mucho la atención, así que me puse a investigar. Me di cuenta que también Brian Weiss había hecho, que es el famoso psiquiatra que puso de moda las regresiones en los años 90, también en sus regresiones había aparecido Juana de Arco y a muchísimos otros hipnoterapeutas que practicaban esta técnica de regresión les había sucedido lo mismo. Ahí me di cuenta que algo no encajaba, simplemente algo no tenía sentido. Así que vine a entender que lo que se vive en estas regresiones a vidas pasadas es que por medio de ellas la persona entra en contacto con su inconsciente y desde allí crea metáforas que les permiten representar aspectos emocionales de su vida. Esas encarnaciones anteriores que recuerda más bien son símbolos de aspectos de su vida diaria. Por ejemplo, Juana de Arco, en las dos personas a las que le hice esta regresión, eran personas que estaban pasando por situaciones difíciles, mujeres ambas, y que necesitaban un impulso, una energía para trascender esas situaciones. Cuando aparece el recuerdo de la encarnación de Juana de Arco, pues ellas se ven como una humilde campesina a que nadie le creía, pero que termina liderando un ejército. Esto las impulsa y les da fuerza y energía para hacer grandes cambios en su vida y les funcionó. Así que el tema de las regresiones, si se maneja adecuadamente, pues tiene un impacto terapéutico en la vida de los pacientes que se lo practican. Pero allí me di cuenta que entonces más bien lo que se crea en estas regresiones es un ejercicio de la mente, creando metáforas que le pueden ayudar a las personas a sanar o a trascender alguna determinada situación. Porque en últimas, si creyéramos en la reencarnación y que lo que reencarna es nuestra personalidad, una personalidad humana con unas características, por ejemplo, una persona amorosa, iracunda, servicial, etcétera. Todos estos rasgos de la personalidad, pues en última son
rasgos creados desde la mente, a través de la experiencia, la memoria, el ADN, se va conformando una imagen de nosotros mismos a la que llamamos ego y personalidad. Pero esto, que básicamente es la mente, la que crea esta personalidad. ¿Y qué es la mente? Es una función del cerebro, es una función del sistema nervioso. Por lo tanto, cuando la persona fallece, cuando el cerebro muere, automáticamente pues esa función creada llamada personalidad desaparece. Y no se ha demostrado, hasta ahora nadie ha podido demostrar que exista un mecanismo a través del cual esa mente o ese yo humano, esa personalidad temporal creada en la vida de la persona, pueda pasar de un cuerpo a otro. Lo que sí existe es la conciencia. La conciencia preexiste, es anterior a nuestro nacimiento y sigue existiendo después de que el cuerpo muere, porque la conciencia es la esencia que conforma lo que en física se llama el vacío cuántico, de donde salen las partículas subatómicas que conforman los átomos, que a su vez conforman las moléculas, que a su vez conforman las células que construyen nuestro cuerpo y nuestra realidad. Es decir, que sí hay una conciencia que es anterior a nuestro cuerpo, que sigue existiendo después de que muere el cuerpo, pero no podemos confundir conciencia con mente. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque, ¿cuál es la gran diferencia? La conciencia vive en el ahora, vive en el eterno presente, mientras que la mente vive atrapada en el pasado y en el futuro. Yo quisiera leerles un extracto de uno de mis maestros favoritos. Para mí es tal vez el maestro iluminado más grande de todos los tiempos, Nisargadatta Maharaj, de la India. Y hay una parte donde un periodista lo entrevista y el periodista le insiste que le hable de sus vidas pasadas, que qué encarnaciones tuvo, y Nisargadatta evade la pregunta porque él tiene una visión diferente sobre esto. Miren lo que él le responde. Hasta que encontré a mi gurú yo sabía muchas cosas. Ahora no sé nada, pues todo conocimiento está solo en el sueño y no es válido. Yo me conozco a mí mismo y no encuentro ninguna vida ni muerte en mí, solo puro ser. No ser esto, sino solo ser. Pero en el momento en que la mente, sacando su provisión de recuerdos, comienza a imaginar, llena el espacio de objetos y el tiempo de aconteceres. Como yo no conozco ni siquiera este nacimiento, ¿cómo puedo conocer nacimientos pasados? Es la mente la que, ella misma en movimiento, ve todo en movimiento y habiendo creado el tiempo, se inquieta por el pasado y el futuro. Todo el universo está contenido en la conciencia, la cual surge donde hay orden y armonía perfectos. Muy bien, cierro acá la cita de Nisargadatta, pero básicamente lo que él dice es, le dice al periodista que lo entrevista, es que yo no he nacido, ¿cómo me vas a preguntar por mis vidas anteriores si yo nunca he nacido y nunca he muerto? A lo que se refiere es que él ya no está identificado con su yo humano, él ya no se identifica con el personaje que es Nisargadatta Maharaj, sino que él está identificado con la conciencia. Y si nos remitimos al Bhagavad Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna estas palabras, el espíritu, es decir, el ser o la conciencia, el espíritu nunca nace y nunca muere. Y ahí está la clave. Si la conciencia nunca ha nacido y nunca morirá, entonces no puede haber reencarnación en la conciencia. Por lo tanto, lo que llamamos reencarnación es una ilusión, es la mente creando ilusiones de pasado. Lo que sí existe es un yo colectivo de la humanidad, así como existe una conciencia colectiva o un campo unificado de conciencia en todo el universo. También cuando encarnamos a la Tierra, como 8 billones de humanos que hay en este momento aproximadamente en la Tierra, creamos un yo colectivo, un yo humano, entendiendo el yo como el ego, como algo pasajero. Ese ego colectivo o ese yo colectivo tiene un aspecto que es inconsciente, que es lo que Jung definió como el inconsciente colectivo. Y el mismo Jung, que tampoco creía en la reencarnación, él decía que la reencarnación estaba relacionada con recuerdos
no de nosotros mismos, sino del inconsciente colectivo, de toda la humanidad. A veces nos conectábamos y nos llegaban recuerdos de aparentemente eran vidas pasadas, pero en realidad venían de ese inconsciente colectivo, que esos recuerdos venían sellados en el ADN. Miren qué interesante cuando conectamos la espiritualidad con la ciencia. Entonces es a través de ese ADN que se experimenta la conexión con el inconsciente colectivo y experimentamos todos esos recuerdos y esas imágenes de vidas pasadas. Pero cuando estás despierto, cuando estás en el ser, cuando estás en la conciencia, automáticamente ya no hay pasado, ya no hay futuro, solamente se vive en un eterno presente. Y volvemos al punto de inicio. Entonces, ¿de dónde surge el karma? ¿Qué es el karma? Pues el karma son los pensamientos creados por ese yo colectivo, por ese ego colectivo de la humanidad, que tiene una serie de pensamientos y creencias que se heredan a sí mismo, porque son 8 billones de seres, pero en realidad es un solo ser, el cual somos como células de un organismo vivo, y es uno solo, pero parece nuestra mente, que tiene un error en la capacidad de percibir la realidad, unas limitaciones, nos hace ver como separados los unos de los otros. Pero en realidad somos solo un solo ser, un solo yo colectivo, el que encarna y se encarna constantemente en los cuerpos, heredando ¿qué? Creencias, pensamientos, tradiciones, heredándolas de dos maneras, a través del ADN y a través de la sociedad, de la educación, de la familia, de todas las tradiciones en las que vamos viviendo y experimentando. Por lo tanto, ese karma del que hablamos viene a ser un karma colectivo, en el sentido de que es esa conciencia, ese yo colectivo, el que crea ese karma, esos pensamientos, y los hereda a sí mismo, es decir, a su propio ser, que se está reproduciendo constantemente y pasando de un humano a otro humano toda esta información. Pero, ¿qué pasa cuando un ser humano decide romper esa identificación con el yo colectivo, con el yo humano individual, y se identifica con la conciencia? Como el karma es el pensamiento que viene de nuestro pasado a través de la información genética y la educación que nos han dado, cuando vivimos en la conciencia entramos en el ahora. En el ahora no existe pasado, automáticamente nos liberamos del karma y de todos sus efectos. Este es el proceso que se logra cuando hay lo que llamamos un despertar espiritual. Así que básicamente este es un tema muy interesante, muy controversial. A muchas personas se enojan porque dicen, yo sí he tenido vidas pasadas y es que yo las he recordado, y claro, pero si según lo que dice Maharaj, es la mente llenando esos espacios, es la mente creando, imaginando con tal de creer y hacernos creer que tenemos un pasado, porque el yo, para poderse sentir que es real, el ego no quiere, nunca va a aceptar que es una ilusión, él quiere sentir y creer y hacerle creer a los demás que es real. Entonces él crea todo un pasado de vidas anteriores, de existencias, y luego también crea un futuro, de que cuando me muera entonces me voy a ir a los planos superiores, me voy a convertir en un maestro ascendido, etc. Y sin embargo, pues en realidad cuando morimos, el yo humano, que es una función del cerebro, del sistema nervioso, pues se apaga cuando se apaga el cerebro, pero lo que queda es la conciencia, es decir, esa porción de la conciencia que estaba identificada como un yo humano, por lo tanto experimentando dolor, sufrimiento, se libera de la identificación a través del proceso llamado muerte y automáticamente regresa a identificarse con la totalidad, con el océano cósmico de dicha, ser y conciencia. Es un océano infinito. No tenemos que morirnos para experimentarlo, lo podemos hacer en vida a través de la meditación, cuando practicamos, por ejemplo, la respiración consciente. Y entonces esa porción de la conciencia que estaba, digamos, encapsulada en un cuerpo humano, vuelve al océano cósmico.
y luego otra porción de esa conciencia vuelve y encarna en un cuerpo humano, hasta que, ¿qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Hasta que todos los humanos que hayan en la Tierra despierten, que no tengamos que morir para volver a experimentar la plenitud del ser, de la conciencia que somos, del gran yo soy del universo, sino que podamos hacerlo en vida, como lo hizo el Buda Gautama hace 2500 años y muchos otros después de él. Ese es el objetivo, que llegue a haber un despertar colectivo. Para eso, ¿cuánto falta? Probablemente estamos hablando de miles o decenas de miles de años. Sin embargo, en la conciencia no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, y tú puedes experimentar ese pleno y absoluto despertar en el aquí y en el ahora. Si tomas conciencia de la respiración, sientes el aire que entra por tu nariz, llena los pulmones y vuelve a salir, y haces esto una y otra vez, centrado siempre en el momento presente, no en la respiración anterior, ni pensando en la que vendrá después, sino únicamente en esa respiración que sucede en el aquí y en el ahora. Un día lleno de conciencia para ti.